¿Cómo funcionan las entradas de un PLC? Las entradas es por donde el PLC recibe las señales del entorno en el que se encuentra. En ellas se conectan, por ejemplo, botones, switches, límites de carrera y diferentes tipos de sensores. Una característica que tienen las entradas de los PLCs son los indicadores en las entradas, que comúnmente son un conjunto de LEDs y cada uno está asociado a una entrada del PLC y nos indica cada vez que ésta recibe una señal. En otros casos, como en los PLCs Micrologix 1400, en lugar de tener un conjunto de LEDs, tiene una pantalla LCD en la cual vemos que adentro tiene unos recuadros y cada recuadro está asociado a una entrada del PLC. Y cuando una entrada recibe una señal, el recuadro asociado a esta se ilumina. ¿Y cómo funcionan las entradas? Bueno, prácticamente es lo mismo en todos los PLCs. El puerto de entradas casi siempre está en la parte de arriba. Si nos fijamos bien aquí, este PLC, que también es de la marca Allen Bradley, un Micrologix 1000, tiene dos elementos en la parte de las entradas. El primero de ellos son las mismas entradas, que en este caso las identifica con la letra I de input y las enumera del 0 hasta el 19, que es la cantidad de entradas que posee este PLC. Otro elemento que tiene este PLC y que todos los demás también tienen son los comunes. Por ejemplo, aquí vemos un bit o un tornillito que dice DCCOM, significa común de corriente directa. En este otro caso tenemos un PLC de la marca Mitsubishi en el cual vemos exactamente lo mismo, solo que se identifica de diferente forma. Podemos ver que las entradas se identifican con la letra X, pero se enumeran de igual manera, del 0 hasta el 17, que es la cantidad de entradas que posee este PLC. Mientras que los comunes vienen a ser estos que tienen la etiqueta de S diagonal S. Pero ¿qué relación existe entre este elemento que es el común y las entradas? Bueno, déjame te explico. Tomemos por ejemplo el siguiente circuito. Si queremos hacer que una luminaria se ilumine, tenemos que hacer que fluya el voltaje a través de ella. Suponiendo que tenemos una fuente de 24 voltios y la queremos alimentar con ella, sacamos un cable desde el poste positivo de la fuente hacia una de las terminales del LED. De esta forma, el voltaje podríamos decir de alguna forma que llega hacia la LED, pero esto no es suficiente para hacer que se ilumine. ¿Por qué? Porque el voltaje no está fluyendo. Para que esto ocurra, tienes que conectar la otra terminal de tu LED hacia el poste negativo, para que de esta forma el voltaje fluya del positivo de la fuente, llegue hacia la luminaria LED, provoca que ésta se ilumine y después este voltaje regresa hacia la fuente por medio del negativo. Esto podrá parecer un ejemplo muy simple, pero es prácticamente lo mismo en los PLCs. Y es que cada una de las entradas del PLC tiene por dentro un pequeño componente conocido como optoacoplador, que no es más que un LED encapsulado junto con un fototransistor. Literalmente, este LED se ilumina cuando el voltaje llega a través de la entrada. ¿Por qué? Porque una de las terminales de este LED está conectado directamente a la entrada. Entonces, si a este LED le llega un voltaje por su entrada, tiene que haber un punto en donde ese voltaje regrese de nuevo a la fuente. Es aquí donde entran los comunes. Los comunes son un punto de referencia para varias de las entradas del PLC. Es por los comunes por donde estos voltajes regresan a la fuente. Regularmente los comunes abarcan varias entradas y puede haber varios en un PLC, esto únicamente por practicidad. ¿Y cómo saber qué entradas están asociadas a qué común? Bueno, regularmente las entradas que están después del común son las que están asociadas a ese común. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. En este caso, yo ya tengo mi PLC, que es el Micrologix 1000. En esta parte de aquí tengo un bus de voltaje positivo de una fuente de 24 voltios y aquí está mi voltaje negativo de la misma fuente. Ahora, con el fin de simplificar esto, voy a mandar con un cable el voltaje positivo de manera directa hacia la entrada número 0. Voy a conectar uno de los extremos del cable a cualquier punto de mi bornera de más 24 voltios, por ejemplo aquí, y con el otro extremo del cable voy a tocar la entrada que queremos activar, que es la I0. Si se dan cuenta, no está funcionando. Esto es porque aún me falta conectar el común. Usando este segundo cable, voy a conectar de mi común hacia el bus negativo. Conecto la primera punta del cable hacia el común del PLC y la otra punta la conecto a cualquiera de los tornillos del bus negativo. Listo, ya está conectado el común hacia negativo. Ahora, si yo tomo mi cable con voltaje positivo y toco la entrada número 0, vamos a ver que en efecto el PLC me está registrando un voltaje. Y si nos pasamos a la entrada número 1 y tocamos con el mismo cable, vemos que también nos registra la entrada de voltaje. Mismo caso
con la entrada 2, mismo con la entrada 3, y si nos vamos hasta la entrada 4, nos damos cuenta que aquí no me está registrando la entrada. Eso es porque de la entrada 4 en adelante ya es otro común el que tenemos que usar. Y para esto voy a utilizar un segundo cable con el cual voy a unir este común con este común de aquí. Conecto un extremo del cable hacia mi segundo común y con el otro extremo lo llevo hacia nuestro primer común. Listo, ahí ya tengo conectado mi primer slot de entradas y mi segundo slot también. En este caso lo que hice fue únicamente puentear común con común. De igual forma se pudo mandar este común con otro cable hacia el poste negativo, pero esto a veces es más práctico. De tal forma que si yo ahora sí toco la entrada 4, ahora sí nos registra un voltaje. Y como el segundo común abarca de la 4 hasta la 19, si voy tocando cada una de las entradas, voy a ver que se registra un voltaje. Hasta aquí solo puedo llegar a las 7 porque es lo que me da el largo del cable, pero la idea se entiende perfectamente. Ahora, para la siguiente práctica, vamos a seguir este diagrama en donde vamos a conectar un botón normal abierto hacia la entrada número 0. Aquí tengo ya un botón normal abierto, ya tiene conectado un cable en cada uno de los extremos, cada uno de sus contactos, y bueno, esto lo vamos a conectar hacia voltaje y de voltaje hacia el PLC. Primero vamos a conectar de botón a una línea de voltaje, vamos a ponerlo en la primera, y ahora vamos a conectar la segunda punta de nuestro botón hacia la entrada número 0. Listo, ahora si oprimimos el botón, vamos a dar cuenta que el PLC está detectando un voltaje en la entrada número 0. Ahora, siguiendo con el diagrama, vamos a conectar un botón normal cerrado. Aquí tengo este botón normal cerrado ya con dos cables conectados en cada uno de sus contactos. Vamos a conectar uno de los cables hacia el bus positivo y el segundo cable lo vamos a conectar en la entrada I1. Ahora, como podrán ver, la entrada 1 ya me está indicando que hay un voltaje pasando a través de ella. Eso es porque el botón que tenemos es un normal cerrado. Significa que el voltaje ya está pasando a través de él y llegando hacia la entrada 1. De tal forma que si yo oprimo el botón, vamos a ver que la señal deja de llegar a la entrada y al momento de desoprimirlo, la entrada vuelve a llegar. Ahora el último paso de nuestra práctica va a ser conectar este sensor. Este es el tipo de sensor que vamos a utilizar. Es un sensor inductivo, es decir, que detecta cuando algo metálico se acerca a su punta. Este también es un sensor de pasos, significa que únicamente posee dos cables, así como los botones, un cable va a alimentación, que en este caso es el color café, y el otro cable va como señal hacia el PLC, que en este caso es de color negro. Vamos a conectar nuestro cable café hacia el bus positivo y ahora el cable negro lo conectamos hacia la entrada de nuestro PLC, en este caso la entrada número 2. Ahora, una vez estando el sensor conectado, vamos a acercarle la punta a algo de metal, como por ejemplo este tornillo de aquí. Simplemente lo acercamos y vamos a ver que el sensor está detectando. Nos fijamos en la parte del PLC, también podemos ver que el PLC está registrando la entrada de voltaje en la entrada número 2. Ok, ahora para finalizar, solo debo explicar un pequeño detalle. Y es que en este caso que ustedes vieron, yo utilicé para las entradas señales positivas, es decir, el positivo es mi fuente. Por ende, los comunes utilizaron señales negativas, es decir, el negativo de la fuente. Esto también puede ser al revés. En lugar de utilizar señales positivas, pueden utilizar el negativo de su fuente para las entradas. Y en caso de que hagan eso, los comunes deberán ser positivos. Funciona exactamente igual. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Ha sido un video pues demasiado simple, sin embargo quería cubrir a fondo lo que eran las entradas de un PLC. Y si te gusta este tipo de videos o este tipo de contenido, podrías apoyarme dejándome un like, un comentario o como tú desees. Cualquier interacción es buena. Soy el ingeniero Fernández y me despido. Muchas gracias.